En la clase de hoy voy a hacer el parcial, por lo menos un tema del parcial. El resto de los temas es análogo, así que debería darles una idea de cómo se resuelve. Bien, empiezo compartiendo. Este es el tema que voy a hacer. Dice, sea f de x igual a esa función, 4 dividido 1 más x. Bueno. No, hoy calculo que solamente voy a llegar a dar el parcial. Y sí, de hecho no tengo mucho más para el parcial para comentar, así que si no tendría que hablar de alguno de los temas que quedaron de la práctica 3. Puedo comentar un poco de eso, pero va a ser más en el aire si quieren que comente eso. Bien. Entonces, tengo una función que es f de x igual a 4 por, 4 dividido 1 más x. Y el ítem A dice, usando la tabla de diferencias divididas, calcular el polinomio P que interpola f en los puntos x0 igual a 0, x1 igual a 1, x2 igual a 2 y x3 igual a 3. Bien, ahí lo escribí. Entonces, esto, la tabla de diferencias divididas, en la primera columna necesitamos, voy a escribirlo por acá, en la primera columna escribimos los x. Y acá los x son 0, 1, 2 y 3. En la segunda columna tenemos que escribir f de x. F de x, bueno, cuando x es igual a 0, acá me queda 4. Cuando x es igual a 1 me queda 2. Cuando x es igual a 2 me queda 4 tercios. Y cuando x es igual a 3 me queda 1. En la tercera columna va la diferencia de divididas con dos puntos. No, es solamente solamente vamos a hacer el parcial. Si quieren les puedo comentar algo adicional cuando terminemos el parcial, si es que tenemos tiempo, pero va a ser más en el aire, porque no tengo nada específicamente preparado después de esto. No hay que. Bien, entonces las diferencias divididas son simplemente, tengo que hacer 2 menos 4 dividido 1 menos 0. Eso es menos 2 dividido 1, que es menos 2. Hago 4 tercios menos 2 dividido 2 menos 1. Eso es 4 tercios menos 2 es 4 menos 6, es menos 2 tercios, dividido 1. Uno menos 4 tercios, dividido 3 menos 2. Esto es 1 tercio dividido 1. Perdón, 1 menos 4 tercios es menos 1 tercio. Ahora la diferencia dividida con 3 coordenadas. Entonces la primera diferencia dividida que tengo que hacer es menos 2, en esta de 3 coordenadas es menos 2 tercios menos menos 2, o sea, menos 2 tercios más 2, dividido 2 menos 0. Menos 2 tercios más 2 es 6 menos 2, que es 4 tercios, dividido 2, 2 tercios.
Y ahora menos 1/3 menos menos 2/3, o sea, menos 1/3 más 2/3, que es 1/3, dividido 3 menos 1, o sea, que es 2. Esto es 1/6. Y finalmente, la última columna es la diferencia dividida de A4. Y esta va a ser 1/6 menos 2/3 dividido 3 menos 0. Entonces, 1/6 menos 2/3 es 1 menos 4, que es menos 3 sextos, eso es menos 1/2, dividido 3, eso es menos 1/6. Entonces, tomando estos números de acá, me construyo el polinomio interpolador. El polinomio interpolador es entonces P de x, como lo escribí en el ejercicio. P de x es 4 más menos 2 por x menos 0 sería. Vamos a congelar la pantalla. Ahí se descongeló de vuelta. 4 más menos 2 por x menos 0 sería, porque el primer punto es 0. Más 2/3 por x menos 0 por x menos 1. Más menos 1/6 por, y acá va los productos que tenía hasta ahora, y además el siguiente punto, que es x menos 2. Bien. Bueno, si quieren le pueden sacar los paréntesis, eso es inmediato cómo hacerlo. Vamos al ítem B entonces. El ítem B dice dar una cota del error cometido al aproximar f de x por p de x, cualquiera sea x perteneciente a 0,3. Bien. Estoy escribiendo una cosa, ya les paso de vuelta el video. Entonces, lo que quiero acotar es el módulo de esto con x en 0,3. Esto de acá es la derivada cuarta de f, evaluado en un punto medio, dividido 4 factorial por x menos 1 por x menos 2, que son todos los que tenía hasta acá, por el siguiente punto, que es x menos 3. Para el que no se acuerda esta fórmula, esto puede pensarse como si fuera el resto del polinomio de Taylor, porque básicamente si uno llegara a hacer coincidir todos estos puntos en los que está interpolando, si todos estos fueran el mismo, la fórmula del polinomio interpolador y la del polinomio interpolador más el término del resto, que es igual a la función, tienen que aproximarse a las fórmulas correspondientes del polinomio de Taylor. Bien, entonces, y el G, acá escribo, donde G se encuentra
en el intervalo que contiene a a 0, 1, 2 y 3, que son los puntos donde interpolo, y x, que es el punto donde estoy evaluando. Es la cuarta derivada en un valor g, que es un punto medio que contiene a todos estos, que se encuentran en el intervalo que contiene a todos estos puntos. Bien. Y en este caso, este intervalo sería el 0,3. Porque decimos que x está en 0,3 y todos estos puntos están en 0,3. O sea, el intervalo que contiene todos estos puntos es el 0,3 y x además está en ese intervalo 0,3. Entonces, el intervalo que estoy considerando es el 0,3. O sea que voy a pensar acotar esto donde el g que desconozco se encuentra en el intervalo 0,3. Bien. Entonces, tengo que acotar el módulo de f de x menos p de x. Esto va a ser la derivada cuarta. El módulo de la derivada cuarta evaluado en g, dividido 4 factorial, por el módulo de esto. Bien. Esto de acá se puede acotar de varias formas. O sea, yo cuando escribí por primera vez el parcial, lo acoté todo por 3 porque, bueno, x está en el intervalo 0,3 y todos estos puntos están en el intervalo 0,3, entonces cada uno de estos lo puedo acotar por 3. Módulo de x menos 3 es menor o igual que 3, módulo de x menos 2 es menor o igual que 3, de x menos 1 es menor o igual que 3, el módulo de x es menor o igual que 3. Lo que estuve viendo es que la mayoría de ustedes, por lo menos los que me tocó corregir, acotaron esto usando la fórmula de los puntos x-paseados, lo cual está bien también. O sea, se puede acotar por todo el producto de esto, el módulo del producto de esto, puede ser acotado por 3 dividido 2 a la cuarta. Así que ahora voy a usar esa fórmula para acotar y continuar esta cuenta. Tenemos entonces, por un lado voy a decir x por x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Esto de acá es menor o igual que 3 medios elevado a, o sea, 3 es la longitud del intervalo, esto sería 3 menos 0, dividido 2, es una constante que aparece así como 2, dividido la cantidad de puntos en la que estoy interpolando, elevado a la cantidad de puntos en la que estoy interpolando, que son 4. Esto es porque son puntos x espaciados. Ok. Gracias. No me había fijado en el chat, ahora lo vi. Bien. Y ahora tenemos que calcular la derivada cuarta y evaluarla en un g que desconocemos. O sea, acotar esa derivada cuarta evaluada en un g que desconocemos. Bien, f de x, voy a escribir de vuelta, f de x será 4 dividido 1 más x, que lo voy a escribir como 1 más x a la menos 1. Y ahora simplemente derivo esto. Esto es f' de x, es por un lado la constante 4, que está multiplicando, así que queda así. Y esto de acá es bajo el menos 1.
y resto 1 al exponente. Y la derivada de 1 más x, que es 1. Así que eso no agrega nada. La segunda derivada, dejo las constantes que están multiplicando así como están. Bajo el menos 2. Y ahora al exponente este le resto 1. La tercera derivada, voy a escribir acá, es todas estas constantes están multiplicando, las dejo igual. Bajo el menos 3, ahí, menos 3. Y al exponente le resto 1. Y finalmente, la cuarta derivada, la he escrito así, es todo lo mismo que hice hasta ahora. O sea, dejo de estas constantes multiplicando. Ahora menos 5. Bien. Esto de acá simplemente lo puedo escribir como menos 1 a la cuarta, que es 1, o sea, menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por menos 1 es 1, así que esos menos 1 se van. Y esto de acá es 4 factorial, porque es 1 por 2 por 3 por 4. Entonces ahora, la fórmula del error, lo que quería acotar era esto de acá. Y esto de acá va a ser entonces, va a ser igual a el módulo de esto, donde en lugar de x tengo y. O sea, esto es 4 por 4 factorial por el módulo de 1 más y a la menos 5. Bien, el y dije que estaba en el intervalo 0,3. O sea, 0 es menor o igual que y, menor o igual que 3. Esto implica que 1 más 0, o sea, si le sumo 1 de todos lados, me va a quedar 1 menor o igual que 1 más y, menor o igual que 4. Yo a su vez, entonces ya sé que 1 más y es positivo, porque que 1 más y es mayor o igual que 1. Entonces, usando eso, como 1 más y es mayor o igual que 1, que es mayor que 0. Usando eso, tengo que esto de acá es el módulo de 1 más y. Porque estoy queriendo llegar a esta expresión de acá, y quiero ver cómo se acota. Bueno, y ahora tengo que poner el menos 5. ¿Qué pasa con el menos 5? Lo puedo pensar como en dos tramos. Como que elevo a la quinta y le aplico una inversa, o como que estoy elevando a la menos 5. Si ustedes consideran la función g de x igual a x a la menos 5, esta función es decreciente. O sea, cuando elevan a un exponente negativo, les quedan funciones decrecientes. ¿Sí? Es como cuando uno hace la función 1 dividido x, que es x a la menos 1, eso queda decreciente. X a la menos 5 sería como 1 dividido x elevado a la quinta. Entonces es una decreciente compuesta con una creciente,
y eso me da una función decreciente. Bien, entonces, como es una función decreciente, yo al aplicar una función decreciente de ambos lados de una desigualdad, tengo que invertir las desigualdades. Entonces de acá aplico esta función a los tres lados de la desigualdad y se me invierten las desigualdades. Me queda 1 mayor o igual que el módulo de 1 más g a la menos 5, mayor o igual que 4 a la menos 5. ¿Sí? Yo lo que quería acotar es decir, esto es menor o igual que algo, entonces lo que me queda es que el módulo de f a la cuarta evaluado en g, ahí se congeló la pantalla, lo voy escribiendo. Bien, ahí está. El módulo de f a la cuarta evaluado en g es menor o igual que 4 por 4 factorial por la cota de esto. La cota de esto es 1. Entonces ya lo puedo dejar así. Entonces, de todo esto sacamos que el módulo de f de x menos p de x, el módulo de f de x menos p de x es, bueno, ahí, es el módulo que aparece acá. Y esto de acá dije, esta parte de acá ya la acoté, y esta parte de acá ya la acoté. Ya tengo todo acotado. Tengo por un lado, la cota de esto es 4 por 4 factorial. Acá tenía un dividido 4 factorial. Y la cota de esto es 3 medios a la cuarta. Bien, entonces, si quiero puedo resolver esto. El 4 factorial se me da con el 4 factorial, y me queda, tacho ahí, y me queda 3 a la cuarta, que es 81, dividido 2 a la cuarta, pero me queda un 4 multiplicando. Entonces, 2 a la cuarta es 4 por 4, digamos. 4 dividido 4 es 1, entonces esto me queda 4. Y esto, si quieren escribirlo con notación decimal, es 20.25. Así que bueno, esa es una cota para este error. Es una cota bastante grosera. Todas las cotas que ustedes logran haciendo esto, en este caso, son bastante groseras. Pero la idea del ejercicio era que cotaran así, básicamente. Y después hicieron el gráfico de la función para darse cuenta de que la diferencia entre f de x y p de x nunca llega a valores cercanos a esto. Eso tiene que ver más que nada porque el 1 más x a la menos una determinada potencia, al tomar el x cercano a 0, no se me achica lo suficiente. O sea, esto de acá, si me moviera un poco de 0, pasaría a agrandarse lo que está acá adentro. Entonces la potencia, esta tendría más peso, y eso haría que se achique el error. Por ejemplo, si estuviéramos en el intervalo 1,3 en lugar de 0,3, acá me queda 2 a la menos 5, entonces me queda 2 a la quinta, que es 32, y me queda todo esto dividido 32, ya es menor que 1. Bien. Pasemos al siguiente. Bueno, el siguiente dice, C, calcular P usando Python y comparar con el obtenido en el ítem A
graficar conjuntamente los datos P y F, y usar P para dar un valor aproximado de F de 3 medios. Entonces acá tengo el notebook, que después lo voy a subir. El ítem C me decía entonces calcular P usando Python y comparar con el obtenido en el ítem A. Bueno, para eso importé en NumPy. Los XS es una lista de valores que es 0, 1, 2, 3, que son los valores donde voy a interpolar. Acá definí la función, f de x es 4 dividido 1 más x, y los I sub s son la lista de los valores que toma f en los puntos estos xs, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3. El polinomio interpolador es, bueno, esto de acá, np.polyfit, xs y s3, es básicamente el polinomio interpolador que toma este conjunto de datos para x y este conjunto de datos para y, o sea que en 0 vale f de 0, en 1 vale f de 1, en 2 vale f de 2, y en 3 vale f de 3, y que tiene grado menor o igual que 3. Necesito grado menor o igual que 3 para conseguir el polinomio interpolador porque tengo 4 pares de datos. Al tener 4 pares de datos voy a necesitar 4 coeficientes del polinomio interpolador, y hay 4 coeficientes cuando tomo el polinomio menor o igual, de grado menor o igual que 3. Bien, entonces, esto de acá es simplemente para que me lo escriba de esta forma. Si solamente le pongo np.polyfit, me tira una lista de valores, que son los valores de los coeficientes. Y acá, al imprimir P, me muestra en esta forma menos 0.1667 x al cubo, 1.167 x al cuadrado, menos 3x más 4. Entonces, para comparar con el polinomio que obtuve en A, el polinomio que obtuve en A lo tengo acá escrito, este de acá. Simplemente voy a tener que desarrollar esa expresión. O sea, acá está el polinomio en A, desarrollo la expresión, no creo que haya muchas complicaciones con esto. Y me termina quedando esto de acá. Y si se fijan, un sexto es 0.1667, 7 sextos es 1.167, después tengo menos 3x y más 4, que es todo lo mismo. Entonces este polinomio de acá es el mismo que me arroja Python cuando le pido que interpole. Bien, después decía graficar conjuntamente los datos P y F. Entonces importo para graficar esta librería matplotlib.pyplot. Y acá le pongo los puntos en los que quiero que grafique. Le puse ZS, muchos de ustedes pusieron Xplot o ese tipo de cosas. Pongan el nombre que quieran, la movida es que estos van a ser los puntos donde van a graficar. Entonces, quiero que grafique los datos, quiero que grafique P y quiero que grafique F. Que grafique F es simplemente ZS, F de ZS, o sea, esto es los puntos estos que pasé y cuáles son los valores que toma F en esos puntos, o sea, la lista de esos valores, F de ZS. Y acá la etiqueta que le pongo es F para así me referencia cómo se llama. Cuál de estas líneas que traza es F y cuál de las líneas es P. Después, lo mismo con P, básicamente. Y ahora para el que grafique los datos, lo que tengo que tomar es, por un lado, la lista de X de los datos, o sea, es esta lista que definí acá, 0, 1, 2, 3. Por el otro, la lista de los datos Y y S, que es F0, F1, F2, F3. Entonces acá tengo los 4 pares de datos en los cuales se está interpolando. Le puse que el formato sea hacer un punto en cada uno de estos datos, no que los una con líneas como hace de forma predeterminada, y lo llamé datos. Entonces acá, cuando
Y bueno, esto es para que me muestre la leyenda esa de f de p y de datos, que es cada cosa. Acá cuando grafico me quedan las dos curvas, la curva f, que es la azul, la curva p, que es la naranja, y los pares de datos, que son los puntos verdes. Bien. Después dice usar p para dar un valor aproximado de f de 3 medios. Bien, como p estaría aproximando a f, la idea es básicamente evaluar p en el punto en el que se pretende evaluar a f, que es 3 medios. Entonces, acá le pedí a Python que evalúe p en 3 medios y me dio 1.5625. Entonces este valor de acá es el valor aproximado de f en 3 medios. Bien. Ahora, en el ítem D dice calcular el polinomio que interpola f en los nodos del ítem A y a f' en x3. Entonces voy a pasar para escribir en otra hoja. Bueno, ahí se volvió a congelar la pantalla, parece. Bien. Ahí volvió a aparecer algo. Mientras voy escribiendo D, quiero que voy a llamarlo Q este polinomio, creo que Q' en 3 sea igual a f' en 3. Bueno, no me estaría mostrando la pantalla. Voy a pasar de vuelta al notebook entonces. Entonces el ítem D es básicamente x3 es 3 y quiero que el polinomio que interpola f en los puntos que di en el ítem A y que interpola f' en x3, o sea en 3. Para eso tengo que calcular f' en 3. Eso es menos 4 por 1 más 3 a la menos 2, porque f' ya lo habíamos calculado. Y esto es menos 1/4. Entonces, ahora simplemente agarro y hago la misma tabla que tenía antes, que era, a ver si puedo, esta de acá. Esta de acá es la tabla que tenía antes. La tabla de diferencias divididas que tenía antes. Ahora simplemente lo que hago es agregarle un punto al final. Le estoy agregando un punto al final porque el último punto en el que interpolé es 3, entonces si quiero interpolar de vuelta en el punto 3, que sería interpolar la derivada en el punto 3, lo que tengo que hacer es agregarle, poner ese nuevo punto de manera que estén todos los 3 seguidos. O sea, no lo puedo poner al principio porque si me queda un 3 por arriba y un 3 al final, por ejemplo. Si me pidieran interpolar en 1, esta tabla de acá, por ejemplo, no me sirve porque necesito poner un 1 seguido del otro. Pero bueno, me piden interpolar en 3 justamente para que pueda hacer esto, de agregar un 3 al final y extender la tabla que ya tenía. Bien, entonces el primer valor que aparece acá es f en 3, que dijimos que era 1. Después, este de acá tendría que ser la diferencia dividida entre estos dos, que me queda 1 menos 1 dividido 3 menos 3, pero eso es 0 dividido 0, entonces no puede ser eso. La diferencia dividida en ese caso es el valor de la derivada en el punto 3, porque es el mismo punto para ambos casos. Si tuviera más coordenadas, sería la derivada correspondiente dividido el factorial con ese mismo orden. O sea, acá es la derivada primera dividido 1 factorial. Si apareciera una diferencia dividida segunda, o sea, si quisiera interpolar una segunda vez en el 3, tendría que acá escribir la derivada segunda dividido 2 factorial. Y así sucesivamente.
Eso es, simplemente siempre lo pueden pensar como que, como lo que dije antes, o sea, cuando los puntos coinciden en la fórmula del polinomio interpolador, el polinomio interpolador tiene que parecerse a el polinomio de Taylor. Esta es la versión de Hermite, que permite interpolar en derivadas, pero básicamente la lógica es esa que mencioné. Bien, entonces acá dije que era la derivada primera en 3. La derivada primera en 3 es menos un cuarto. Acá escribo la diferencia dividida entre menos un cuarto y menos un tercio. Menos un cuarto, menos un tercio y 3 menos 2. Eso es menos un cuarto más un tercio, que es 4 menos 3 es 1, dividido 12, perdón. Dividido 3 menos 2, que es 1, o sea, un doceavo. Menos 1 sobre 24 es, esta es la diferencia dividida respecto de estos dos, o sea, es un doceavo menos un sexto, esto es menos un doceavo, dividido 3 menos 1, que es 2, eso es menos 1 sobre 24. Y finalmente esta última diferencia dividida es entre estos dos, menos 1 sobre 24 menos 1 menos un sexto, o sea, menos 1 sobre 24 más un sexto, dividido 3 menos 0. Eso es menos 1 sobre 24 más un sexto es 4 menos 1, que es 3 dividido 24, o sea, un octavo, dividido 3 menos 0, que es 1 sobre 24. Bien. No sé si alguno quiere hacer una pregunta de este primer ejercicio, o quiere que comente algo con más detalle. Si puedo, vuelvo de vuelta al cuaderno. Ok. Bien. Entonces ahora el segundo ítem dice la función g de x es igual a un sexto e a la menos x más 1 al cuadrado, y tiene un único punto fijo r en el intervalo 0, 1. Me piden dar un intervalo i, de manera que dar un intervalo i incluido en 0, 1, de manera tal que el método del punto fijo definido por g converja a r para todo x0 perteneciente a i. Bien. Estoy escribiendo la consigna. Bien. Paso entonces de vuelta al cuaderno. Bien, ahí tengo escrita la consigna. Me piden un i incluido en el intervalo 0, 1, tal que para todo x0 perteneciente a i, el método de punto fijo converge a r. Ok. Entonces acá voy a escribir g de x. G de x que me daban era un sexto e a la menos x más 1 al cuadrado. Y ahora paso a encontrar el i. Bien, por un lado, para que el método converja, voy a necesitar dos condiciones. Voy a necesitar que g de i está incluido en i. Esto es para que cada iteración que vaya haciendo el método punto fijo me quede adentro del intervalo. Y lo segundo que voy a necesitar es que el módulo de g' de x sea menor que 1
para todo x perteneciente a y. O por lo menos para todo x perteneciente a el interior de y, o sea, el y quitándole los extremos del intervalo. Esto de acá es una condición para que el error se vaya achicando, digamos, y que pueda tender a cero. El error entre el punto en el que tengo de la iteración menos el punto fijo al cual le estaría convergiendo. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser hallar la derivada y tratar de encontrar un intervalo donde pase esto, que el módulo de g' de x sea menor que 1. G' de x es igual, por un lado tengo un sexto, que es una constante, por el otro tengo que derivar esto, la derivada de la exponencial es la exponencial, y por regla de la cadena tengo que derivar el menos x más 1 al cuadrado. Menos x más 1 al cuadrado se deriva como, bueno, menos 1 que está multiplicando, lo dejo multiplicando. Ahora tengo que bajar el 2, y acá dejo x más 1. Y bueno, la derivada de x más 1 es 1, así que la regla de la cadena aplicado a eso no me agrega más nada. O sea, tendría que multiplicar por 1, pero bueno, multiplicar por 1 es lo mismo que nada. Bien, entonces tengo acá g', y ahora tengo que encontrar un intervalo en el que pase esto. El módulo de g' de x es igual a un sexto, eso es positivo, no me cambia nada. Las exponenciales también son positivas, entonces me queda la exponencial de e a la menos la exponencial de menos x más 1 al cuadrado. El módulo de menos 1 es 1, el módulo de 2 es 2, y me queda el módulo de x más 1. Pero bueno, el x lo estoy tomando en el intervalo y. El intervalo y que todavía no tengo definido, pero sé que el intervalo y que halle va a tener que estar adentro del 0,1. Como está dentro del 0,1, tengo que 0 es menor o igual que x, menor o igual que y, menor o igual que 1. Entonces, de acá sale, si le sumo 1 para obtener el x más 1, que 1 es menor o igual que x más 1, menor o igual que 2. Y de acá tengo que x más 1 es mayor que 0. Entonces el módulo de x más 1 es directamente x más 1. Entonces esto de acá es, bueno, 2 y 6 los voy a simplificar, me queda un tercio. E a la menos x más 1 al cuadrado por x más 1. Bien. Entonces, acá tengo que agotar esto. O sea, tengo que encontrar un intervalo tal que esto se pueda acotar por 1. Pero eso es bastante fácil por lo siguiente. Yo acá dije que x más 1 es menor o igual que 2. Entonces, esto de acá es menor o igual que 2 tercios. Además, sé que esta exponencial está aplicado a algo que es negativo, porque x más 1 al cuadrado, cuando yo tengo un cuadrado, esto es mayor o igual que 0, porque estoy en los reales. Entonces, ahora multiplico por menos 1 y me queda menos x más 1 al cuadrado, menor o igual que 0. Y la exponencial es una función creciente. Voy a poner x, que es la exponencial, es creciente. Entonces, cuando le aplico de ambos lados de la desigualdad, me mantiene la desigualdad. Esto se me congeló la pantalla. Yo pensé que se me congeló la pantalla, pero no. Ahora se me congeló. Bien. Entonces, cuando le aplico de ambos lados de la desigualdad, me queda e a la menos x más 1 al cuadrado
es menor o igual que e a la 0, que es 1. Entonces lo que me dice es que todo esto de acá lo puedo acotar por, esto lo acoto por 2, y esto de acá lo acoto por 1. Me queda menor o igual que 2 tercios. Y esto de acá ya es menor que 1. Entonces no tengo que achicarme, no tengo que achicar el intervalo i para que valga la condición. Entonces, tomando i igual a 0,1, se me satisfacen ambas condiciones. O sea, g de i está incluido en i. Bueno, esto lo tengo que chequear todavía. Se me satisface por lo menos que el módulo de g' de x es menor que 1. Ahora tendría que chequear que g de i está incluido en i. Pero bueno, eso es similar a lo que hicimos recién, porque si yo me fijo, la fórmula de g de x es esta. Yo dije que las exponenciales son positivas, entonces esto de acá es mayor que 0, esto de acá es mayor que 0, me queda que g de x es mayor que 0, para todo x, sin importar dónde tome el x. Y además, lo que dije recién es que e a la menos x más 1 al cuadrado es menor o igual que 1. Y esto también es un razonamiento que lo puedo llevar a cabo sin necesidad de aplicar que x está en 0,1. Pero bueno, si quiero aplicar que x está en 0,1 está bien. No suma ni resta nada. Entonces, lo que tengo acá es que esto de acá es menor o igual que 1, y además es positivo, como dije recién, entonces g de x va a ser menor o igual que un sexto, porque va a ser el producto de un sexto por 1. Y esto de acá, un sexto ya es menor que 1, o menor o igual que 1 si quieren. Entonces, g de x ya cae en el intervalo 0,1, cualquiera sea el x que tome. En especial, si tomo los x en este intervalo, va a valer que caen en el 0,1. O sea que esta condición se cumple. Entonces esto de acá está bien. Bueno. El ítem B entonces. No sé si querían hacer preguntas de eso. Cuando quieran hacer preguntas, avisen. Yo los estoy escuchando. El ítem B dice indicar cuántas iteraciones del método son necesarias para garantizar que el error cometido sea menor que 10 a la menos 2. Bien. Entonces, continúo. Ítem B. Bien, el error cometido es... O sea, si yo tengo perdón, acá lo voy a poner xn. xn menos r. La teórica seguramente vieron que xn menos r, bueno, esto de acá es... como es el método de punto fijo, esto es g de xn menos 1. Y como r sería el punto fijo, esto sería g de r. Entonces, por teorema de valor medio me queda g' en un punto g, que está entre xn menos 1 y r, por xn menos 1 menos r. Entonces, esto de acá, ahí se volvió a congelar la pantalla. Bien, ahí se descongeló. Esto de acá da lugar cuando le aplico un módulo a una fórmula que ya conocen, que es la siguiente. Paso a el módulo de xn menos 1, perdón, xn menos r, es menor o igual que el módulo de g' en g por xn menos 1 menos r. Ok, el B me pide
hallar la cantidad de iteraciones necesarias para que el error sea menor que 10 a la menos 2. Entonces, estoy recordando ahora cómo es la fórmula de las iteraciones del error. Las iteraciones del error, el error es xn menos r. Entonces, como xn se deduce por las iteraciones del método de punto fijo, va a ser g de xn menos 1, y r, como es el punto fijo, me queda g de r. Entonces, por teorema de valor medio, me queda g' en un punto g, que es un punto intermedio entre xn menos 1 y r, multiplicado por xn menos 1 menos r. Esto de acá es cómo se deduce la fórmula. Si se acuerdan, directamente pueden usar la fórmula, pero qué sé yo, para mí me parece que está bueno que sepan cómo se deduce la fórmula, por si en algún momento no se acuerdan, no tienen que ponerse a buscar, simplemente pueden deducir la fórmula. Bien, entonces tengo g' en g. Aparte, a saber cómo salen las cosas es como que a uno lo ayuda en el tema de saber cuándo se equivoca y cuándo no. A detectar errores lo ayuda. Porque como no se está acordando de las cosas de memoria, puede decir esto de acá está fuera de lugar o no. Bien, entonces la fórmula vendría a ser esta. El módulo de xn menos r va a ser el módulo de g' de g por xn menos 1 menos r. Y esto de acá dijimos recién que era menor o igual a ¿cuánto? Dijimos recién que era menor o igual a 2/3. O sea, lo contamos en el ítem anterior, y eso de ahí es menor o igual que 2/3. Entonces la fórmula me queda xn menos r menor o igual que 2/3 por xn menos 1 menos r. Y si yo sigo aplicando esta fórmula hasta llegar al primer punto, esto de acá me queda 2/3 a la n por el módulo de x0 menos r. Bien, entonces esta de acá es la fórmula que usualmente aplican directamente, que es entonces acotar el módulo de g' por algo que sea menor que 1, que en este caso sería 2/3. Directamente el error enésimo es menor o igual a esa cota a la n por el error en el término 0. O sea, el error antes de empezar a aplicar las iteraciones. Bien, entonces como x0 lo estoy tomando en 1, y r también está en 1, esto de acá es menor o igual al intervalo que tengo inicialmente, a la longitud del intervalo. O sea, esto es menor o igual que 1, porque mi intervalo era 0, 1, entonces la longitud del intervalo es 1. Claro, sí, vi que lo anotaron con L, sería como el L. Es básicamente una cota del módulo de g' para todo el intervalo, que sea menor estricta que 1. Bien, entonces lo que tengo es que, acá lo voy a llamar directamente SUN, es menor o igual que 2/3 a la n por 1, o sea, 2/3 a la n. Y ahora lo que planteo, para que asegurarme que este error es menor que... Bueno, ahí se trabó. Ahí se trabó. Para asegurarme que ese error es menor que 10 a la menos 2, lo que planteo es que esto de acá sea menor que 10 a la menos 2. Si esto de acá garantizo que es menor que 10 a la menos 2, directamente se deduce que esto de acá va a ser menor que 10 a la menos 2. Entonces, planteo esto. 2/3 a la n menor que 10 a la menos 2. Bien, y acá es simplemente despejar a n de esta ecuación. Para eso, primero lo que voy a hacer va a ser aplicar logaritmo para bajar la potencia. Me queda n por logaritmo de 2/3. Esto puede ser de cualquier base, el logaritmo este, no me importa. Menor que logaritmo de 10 a la menos 2. El logaritmo es una función creciente, así que cuando la aplico de ambos lados se me mantiene la desigualdad.
no me cambia nada. Es estrictamente creciente, así que esto de acá no se cambia por menor o igual. Y ahora, esto de acá lo tengo que pasar dividiendo. El tema es el siguiente, 2/3, noten que 2/3 es menor que 1. Entonces, cuando yo aplico logaritmo a ambos lados, me queda que el logaritmo de 2/3 es menor que el logaritmo de 1, que es 0. ¿Sí? Entonces, cuando lo pase dividiendo, tengo que invertir la desigualdad. Esto a veces se les escapa, este tema de invertir la desigualdad. Bueno, entonces básicamente esto me queda n es mayor que logaritmo de 10 a la menos 2, logaritmo de 2/3. Y esto tiene sentido porque a medida que n sea más grande, es más seguro que va a cumplirse la cota que le estoy pidiendo. Bien, esto de acá lo pueden escribir en una calculadora o en Python, como quieran, y les termina dando que, ahora me fijo cuánto da, es 11.358, por ejemplo. Igual no necesito tantos decimales porque simplemente ahora lo que estoy diciendo es n tiene que ser estrictamente mayor que este valor, entonces n igual 12 ya me sirve. O sea que con 12 iteraciones ya aseguran que el error del método de punto fijo va a ser menor que 10 a la menos 2. Bueno, ahora pasamos entonces al ítem C. Pueden ser menos iteraciones, o sea, si acotan mejor la constante esa, les quedan menos iteraciones. Acá, por ejemplo, la mejor cota que pueden obtener de G' es esta de acá, y les termina quedando que con 3 iteraciones alcanza. Bien. Entonces, graficar G y la recta y igual a X, realizar numéricamente 3 iteraciones del método... a ver quién pasó en el chat. Sí, con n mayor que 12 también está bien. O sea, con n igual a 12 ya te alcanza. Pero si pones n igual a 13 o cualquiera de esos tipos de cosas, ya está bien. Bien, entonces ahora lo que dice es graficar G y la recta y igual a X, realizar numéricamente 3 iteraciones del método tomando x0 igual a 1 y evaluar G en la aproximación obtenida. Bien, entonces ahora es de vuelta a graficar. Tengo acá el ítem C. Para graficar de vuelta lo mismo. Los tomo X donde voy a graficar la función. Es una lista acá en el intervalo 0,1 tomo 1000 puntos. La lista de los IS simplemente es G aplicado a estos XS. Lo que pasa es que Python en ese momento, no sé por qué, por un tema de cómo está definida la G, no me tomaba lo que yo quería y me entendía esto como una lista. Entonces tuve que, perdón, la G ¿dónde está definida? Está definida acá. Sí, ¿dónde está definida? Sí, creo que borré la G, después la vuelvo a agregar. Pero básicamente no entendía la X esta que le estaba pasando como una lista, entonces me tiraba error y lo hice manualmente. Hice una lista acá de los ISUS, donde voy concatenando los resultados de aplicar G a cada componente de XS. Entonces, esto de acá me grafica la función igual gx, porque la lista de los ISUS son los valores que toma G en los correspondientes componentes de XS. Y acá la recta igual x es, en cada valor de x puede tener que tener el mismo valor de y. Entonces XS, y gráfico esas dos cosas. Y me queda el gráfico de las dos cosas. O sea, esta es la y igual x, que es la naranja que dice acá, y la azul y igual g de x que aparece acá. Bien. Bueno, me pidió realizar
3 iteraciones del método de punto fijo, empezando con x0 igual a 1, y evaluar g en la aproximación obtenida. Entonces, este de acá es el x0, que es igual a 1, y para acá en el rango range 3 es la lista 0, 1, 2, entonces ahí tengo mis 3 iteraciones, tantas como las componentes, tantas como el largo de esta lista sería. Lo que voy a hacer va a ser, a x le voy a asignar g de x, y voy a imprimir ese valor de x que me da. Entonces, en cada iteración voy a obtener un nuevo valor de x, que en la siguiente iteración voy a aplicarle g de x, y así voy imprimiendo los distintos valores de las iteraciones. El primer valor, que sería g en 1, es este de acá. G en este valor me da esto de acá, g en este valor me da esto de acá. Y esas son las 3 iteraciones. De 1 a esto es una iteración, de esto a esto es la segunda iteración y la tercera iteración. Y a este último valor, que lo guardé en x, le aplico g y me da esto de acá, que es lo último que me pide, que es evaluar g en la aproximación obtenida. Bien. No sé si tienen preguntas de esto, si no sigo con el 3. Ok. Bien, vamos al 3 entonces. El 3 dice, bueno, considerar el problema de valores iniciales. Me dan ese problema de valores iniciales. Me dicen que la derivada de x es t al cuadrado menos seno de x dividido 3. Y después me dicen la condición inicial es x de 0 es igual a 1. Bien, y en el ítem A me dicen escribir la iteración del método de Euler para aproximar la solución en el intervalo 0,1. Bien. El método de Euler, si recuerdan la notación que yo usé anteriormente, se desprendía de aproximar este valor. O sea, todos estos métodos se plantean localmente. Esto es la solución de esta ecuación diferencial con la condición inicial que al evaluarlo en t sub n me da xn. O sea, es la función que cumple esta ecuación diferencial y al evaluar en t sub n me da xn. Entonces, los métodos estos eran básicamente tratar de aproximar este valor de acá. Y en el método de Euler lo que se hacía es usar el polinomio de orden 1 para aproximar esto de acá, polinomio de Taylor de orden 1, o sea, el Euler es el Taylor de orden 1, básicamente. Entonces esto de acá, si hago Taylor de orden 1, me queda phi de t sub n xn, t sub n, más la derivada respecto de t. Bueno, acá es como es una función solo de t, esto solamente se puede derivar respecto de t. Evaluado en t sub n, dividido 1 factorial. Acá esto de acá está haciendo el polinomio de Taylor centrado en t sub n. Multiplicado por t sub n más 1 menos t sub n. Y esto ya me da el polinomio de Taylor de orden n, de orden 1. Y la fórmula del error, que la voy a usar después, es la fórmula del error de Taylor. Esto es más... Bueno, voy escribiendo y voy a tratar de ver que se descongele la pantalla. Más la segunda derivada, esto en t sub n xn, evaluado en un g, que es un punto intermedio, dividido 2 factorial, por t sub n más 1 menos t sub n al cuadrado. Bien, esto de acá no es ningún misterio, simplemente dice Taylor, es para recordar cómo salían las fórmulas de
de las iteraciones de Euler y el error de truncado local de Euler. Bien, los t sub n más 1 menos t sub n son h, lo que llamamos h, que es el paso. Entonces, esto de acá vendría a ser lo que es la fórmula de la iteración de Euler. O sea, esto de acá es lo que me aproxima este valor de acá, y es lo que toma la iteración de Euler como fórmula. Entonces, x sub n más 1 va a ser igual a esto de acá. X sub n más 1, la fórmula la iteración de Euler, toma xn más 1 como esa aproximación del polinomio de Taylor, sub n por h. Bien, y en este caso tengo dos cosas. Tengo que, por un lado, dije que esto de acá es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Pero con condiciones iniciales cambiadas. O sea, las condiciones iniciales, a ver si se mejora la imagen. Bien, ahí está. Las condiciones iniciales que tengo es que al evaluar esta función en t sub n, me tiene que dar xn. Entonces esto de acá es xn. Y además dije que era solución de la ecuación diferencial, o sea que al hacer esta derivada me tiene que dar la fórmula de la ecuación diferencial. O sea, esto de acá es a lo que está igualado el x punto que me dan en el enunciado, evaluado en t sub n. O sea, yo sé que esto es solución de la ecuación diferencial, o sea que va a valer esto. Esto de acá es t cuadrado menos seno de, bueno, antes decía x punto acá, entonces acá el x que aparece es la función esta. Evaluado en t, dividido 3. Esto es básicamente decir que es solución de la ecuación diferencial. Y ahora cuando yo evalúo en t sub n me queda t sub n al cuadrado menos el seno de esto de acá evaluado en t sub n. Pero como dije antes, esto de acá evaluado en t sub n me da x sub n. Entonces esto es seno de x sub n dividido 3. ¿Sí? Entonces la iteración es x sub n más 1 es igual a x sub n más h por t sub n al cuadrado menos seno de x sub n sobre 3 por, perdón, ahí terminó la iteración y ahora tengo el primer término que es x0, es la condición inicial que me dieron en el enunciado, que es x evaluado en 0, tiene que ser igual a 1. Entonces esto de acá es la iteración del método de Euler. La que me pedían en el ítem A. Esto de acá también podrían haber encontrado directamente la fórmula y decir, esta es la iteración. Solamente estoy haciendo esto de vuelta para recordar de dónde salen estas fórmulas. Bien. Entonces ahora vuelvo a compartir. Me dice B, dar la expresión del error de truncado local y dar una cota en función de h para el máximo error de truncado local con t perteneciente al 0,1. Bien. Entonces ahora estamos en B. Y ahora simplemente usamos
el error del Taylor que mencioné antes. O sea, ¿se fijan? Yo dije, el método Euler sale haciendo Taylor, y escribí también el término del error de Taylor. La aproximación era este de acá, que es xn más 1. Entonces, el error va a ser, el error por definición es phi, el error de truncado local es con las condiciones locales estas. Vendría a ser esto de acá. Cuán bien aproxima esto a este valor de acá, que es la solución localmente de la ecuación diferencial, evaluando sub n más 1. Y esto de acá, como dije que el x sub n más 1 se tomaba el polinomio de Taylor de orden 1, la diferencia de estos dos va a ser el error de ese polinomio de Taylor. A ver si se me destraba la pantalla. Escribiendo. Ahí está. Entonces el error de ese Taylor era esto evaluado en un G dividido 2 por h cuadrado, porque era t sub n más 1 menos t sub n al cuadrado. Entonces esta de acá es la expresión del error. Voy a poner el 2 acá. No se puede dar una fórmula exacta porque no, desconocemos la derivada segunda de la función. O sea, como desconocemos la función en sí, la que soluciona la ecuación diferencial, no podemos conocer la derivada segunda. Sabemos que la derivada primera cumple esta condición de acá, pero si yo intentara derivar esto, me siguen quedando términos que dependen de la función en sí. Como ven, adentro del seno está evaluado en phi dividido 3. Entonces no se puede escribir una fórmula exacta del error. Igual tiene sentido. Si supiera la fórmula exacta del error, sabría directamente cuánto vale phi, porque despejo y listo, ya está. Bien. Entonces ahora lo que me piden es acotar este error de truncado local en función de h. Bien, y para eso voy a necesitar acotar esta derivada segunda evaluada en g. Primero calculo la derivada segunda usando esta fórmula de acá. ¿Sí? La derivada segunda entonces es la derivada de t cuadrado, que es 2t, menos la derivada de esto. La derivada del seno es menos coseno, entonces esto es, perdón, la derivada del seno es coseno, entonces esto es menos coseno de phi sub n xn, lo dan 3 en t dividido 3 por la derivada de adentro, y la derivada de adentro es phi prima t sub n xn evaluado en t dividido 3. Bien, entonces ahora si yo quiero acotar, tengo que aplicarle el módulo a esto, y quiero acotar el módulo de esta derivada segunda. El módulo de esta derivada segunda, evaluado en un g, que es un punto intermedio entre t sub n y t sub n más 1. Esto de acá es el módulo de todo esto. Bueno, ahí aplico desigualdad triangular y me queda dos veces el módulo de, esto está todo evaluado en g, entonces esto me queda el módulo de g, más el módulo del coseno de todo esto, por el módulo de phi prima de t sub n xn t, no es t, es g, dividido 3. Bien, el módulo del coseno se puede acotar por 1, porque el coseno varía entre menos 1 y 1. Entonces esto de acá es menor o igual que 2 veces el módulo de g
más el módulo de phi' de t sub n xn en G. Voy a escribirlo. Pero bueno, ahora tengo que acotar esto de acá. El módulo de phi' t sub n xn en G. Y eso simplemente lo acoto con la fórmula que tengo antes. Yo sé que la derivada de phi es esta de acá, entonces tengo que aplicarle el módulo a esto y acotar. De acá, en lugar de evaluar en t, estoy evaluando en G. Entonces, esto de acá es, voy a escribir menor o igual, por un lado tengo 2 módulo de G, y por el otro tengo lo que está acá arriba dividido 3. Y lo que está acá arriba, esto lo voy a dividir por 3 ya, lo que está acá arriba es el módulo de esto, evaluado en G. El módulo de eso evaluado en G es, por un lado tengo el módulo de G al cuadrado, más el módulo del seno. Esto de vuelta es desigualdad triangular. Con esto acá adentro, evaluado en G. El módulo del seno es menor o igual que 1, como hice recién para acotar el módulo del coseno, entonces todo esto es menor o igual que... Bien, G está entre t sub n y t sub n más 1, esto lo voy a recordar acá, t sub n menor o igual que G, menor o igual que t sub n más 1. Esto es menor o igual que 1 y esto es mayor o igual que 0, porque estoy resolviendo esta ecuación diferencial en ese intervalo. A ver si está el enunciado. Bueno, ahí desapareció el t sub n y t sub n más 1. Ahí volvió a aparecer. Entonces, todos estos módulos de G los puedo acotar por 1. Y esto me queda 2 más 1 más 1, porque el G lo estoy acotando por 1 y el seno también se acota por 1, dividido 3. Y todo esto de acá es 2 tercios más 2, que es 6 más 2, que son 8 tercios. Bien. Ahí se volvió a congelar la pantalla. Bueno, voy a continuar del otro lado. Acuérdense que este valor de acá es 8 tercios. El que acabo de encerrar. Ahí está. Entonces, el error del truncado local esto de acá, dije que era igual a el módulo de phi 2' de t sub n xn, evaluado en el G, dividido 2 por h cuadrado. Bueno, de vuelta se volvió a congelar la pantalla, mientras voy escribiendo. Ahí se descongeló. Yo dije que esto de acá lo acotamos recién por 8 tercios, entonces me queda esta expresión de acá. Y 8 tercios dividido 2 es 4 tercios, entonces esto es 4 tercios h cuadrado. Esta es una cota para el error del truncado local en función de h. Cota que me habían pedido. Bien, entonces ahora pasamos al siguiente ítem. El siguiente ítem dice decidir cómo debería tomarse h para que el error global a aproximar x1 sea menor que 10 a la menos 2. Para el ítem C voy a necesitar acotar el error global y para eso uso la cota del error local que calculé hasta ahora.
lo que necesito acotar ahora es la derivada respecto de x de la función que me dieron. O sea, yo tengo que calcular la derivada respecto de x de la función. La función, recuerdo que era, perdón, esto es en función de t y de x. Si no, no puedo tomar la derivada respecto de x, me quedaría 0, si no. Entonces esto es el t cuadrado menos seno de x dividido 3. Y la derivada respecto de x de esta función es, bueno, el t cuadrado se deriva respecto de x, es 0 porque es una constante para x. Todavía no estoy escribiendo eso porque se congeló la pantalla. Y la derivada del seno dije que era el coseno, entonces esto me queda menos el coseno de x dividido 3 por la derivada de x dividido 3 respecto de x. Entonces esto es un tercio. Bien, entonces sé que la derivada respecto de x de esto es menor o igual que el módulo del coseno, que es 1. El módulo de menos 1, bueno, es 1. Esto de acá es menor, el módulo del coseno es menor o igual que 1, y un tercio. Entonces me queda, el módulo de esta derivada me queda menor o igual que un tercio. Y ahora, usando esto, encuentro la fórmula del error global. El error global es esta expresión de acá. Si se fijan, es parecido al error local, en el sentido de que también tengo una phi evaluada en un tiempo, que corresponde al x que le estoy restando, pero lo que se diferencia es que esta phi tiene condiciones iniciales distintas. O sea, las condiciones iniciales de esta phi son en t0, x0, donde acá el t0 es 0, porque es las condiciones iniciales que me dan es evaluar x en 0, me da 1, y x0 es 1, por eso que dije recién. Entonces, este error global, saben que hay una expresión del error global que me dice, esto de acá es menor o igual que, un segundo que esté todo bien, menor o igual que una cota para todos los errores de truncado local. Acá todos los errores de truncado local los tengo acotados por 4 tercios h cuadrado. Por una expresión que es dividir una exponencial evaluada en un tercio, que es la cota esta que encontré para la derivada respecto de x, multiplicado por la longitud del intervalo. El intervalo de tiempo que estoy tomando es 1, 0, o sea, es 1 menos 0. A esto le resto 1 y lo divido por, de vuelta, un tercio multiplicado por h. Bien, entonces esto de acá es una cota para el error global. Lo que explica que cuando toman el error global, el orden del error local cae en 1, porque acá tengo un orden y acá lo estoy dividiendo por h, entonces le baja en 1 la potencia que tenía h. Entonces esto de acá, cuando simplifico, me queda 4 tercios dividido un tercio, o sea, esto es 4. La exponencial de un tercio, 1 menos 0 es 1. Esto es la exponencial de un tercio menos 1. H cuadrado dividido h. Entonces esto de acá es una cota para el error global. Entonces, cuando yo quiero, esto de acá sería este error global. O sea, en general esto de acá se toma t sub n menos el tiempo inicial. Si quiero hallar el error global con el tiempo final, lo escribo así, y me queda esta expresión de acá, 1 menos 0, me queda
gracias a que estoy tomando T sub n. Bien, ya se va a descongelar la pantalla. Ahí está. Entonces, este error de acá, lo que quiero hacer es que sea menor que 10 a la menos 12, lo que me pide el ejercicio. Sí. Quiero entonces que 4 exponencial de 1/3 menos 1 por h sea menor que 10 a la menos 2. Y ahora simplemente despejo h. Esto de acá, el 4 es positivo, así que no me cambia la desigualdad. Y esto de acá sigue siendo positivo porque 1/3 es mayor que 0. Y la exponencial de 1/3, entonces, como la exponencial es creciente, va a ser mayor que 1. Entonces esto de acá sigue siendo positivo. H es menor que 10 a la menos 2 dividido 4 por la exponencial de 1/3 menos 1. Y esto de acá, si quieren calcular el valor exacto, ahora les digo cuál es, el valor con decimales, no exacto, es aproximadamente 6.319 por 10 a la menos 1, 2, 3, 10 a la menos 3. De hecho, esto de acá es 6.319 y después sigue un 1, un 3. Entonces, si quieren asegurar que el error global es menor que lo que les dije, lo que tendrían que tomar es h igual a 6.318, por ejemplo. Porque eso ya garantiza que es menor que esto de acá. Bien. Entonces, eso resuelve el ítem C, que era el que estábamos haciendo. Y pasamos entonces al ítem D. Bien, el ítem D dice, usando el h obtenido, resolver el problema con Python y graficar la solución aproximada. Entonces acá, en el cuaderno, está escrito todo lo que hice recién en la hoja. Y acá hice el comentario este de que tomando un h menor a esto, se garantiza lo pedido. Entonces, lo primero que hice fue fijarme cuánto me daría el n si tomara este h. Y el n de acá es... o sea, este sería la cantidad de iteraciones para que el 1 este me caiga justo en un tiempo T sub n. Y el n que me dio es este de acá, que no es un número natural. Entonces, lo que tengo que hacer es, si quiero que el 1 me caiga en un tiempo, en un T sub n, para algún n, lo que tengo que hacer es tomar esto como número natural, tomo el número natural mayor que un número natural mayor que este, y eso ya me garantiza que el h que estoy tomando sea menor que el que tenía inicialmente. O sea, si tomo 159, como mi n, el h me termina quedando 1 menos 0 dividido 159, y me queda este h de acá, que pueden fijarse que es menor que el h que tenía acá. ¿Sí? Entonces, si yo tomo ese h, puedo hacer la resolución de esto, y el tiempo final me cae o sea, el 1 me cae en algún t sub n. Los t sub s los voy a tomar como los puntos. Estos son los puntos en los que estoy haciendo la iteración. Tomo del 0 al 1, 160 puntos, porque empiezan en t sub 0 y terminan en t 159, entonces son los 159, de 1 a 159, más el que aparece en el 0, entonces son 160 puntos.
Y los XS los tengo que ir iterando. El primer XS que me aparece es el 1, la condición inicial, y ahora voy haciendo la iteración. Tengo que empezar haciendo la iteración en 0, y tengo que llegar hasta el 158, porque eso si hago la iteración con el X158, eso me calcula el X159, que es el correspondiente al T159, que es el último que me aparece en este intervalo. Entonces calculo para n en el rango 159, que son la lista de valores de 0 a 158, que son los que necesito para hacer la iteración, y voy calculando. Pongo el X sub 0, que es básicamente el X sub 0 que estoy tomando localmente, sería como el X anterior. Es el X que me aparece antes en la lista. O sea, el último X de la lista es el que uso para calcular el siguiente. Y calculo usando la iteración de la fórmula de Euler. O sea, esto es x0 más h por la función evaluado en el t sub n y el x sub n. El x sub n, bueno, es el que escribí como x0, y el t sub n es el que aparece en el enésimo lugar de la lista esta. O sea, el que aparece indexado por n, digamos. Porque el primero que aparece acá es el que sale cuando en lugar de n tengo 0. Entonces, cuando tengo n acá, me aparece el t sub n. Entonces, esta es la iteración de la fórmula de Euler. Voy concatenando los valores que me van apareciendo. Eso es lo que hago acá. A XS le agrego el último valor que calculé. Y después es simplemente graficar con esos pares de datos. Los T sub S que escribí acá y los X sub S que fui calculando, iterando. Entonces me termina quedando este gráfico de la función. Bueno, no sé si tienen preguntas, eso es todo lo que tenía para decir. Y eso termina de resolver el parcial. Ok, bueno. Entonces, si no tienen preguntas, los dejo con Igna y yo me voy a dar consultas a mi aula. Buenísimo.